Para que haya felicidad en un matrimonio, la palabra de Dios tiene que ser sembrado ahí. Para que haya armonía en un matrimonio, la palabra de Dios tiene que estar ahí. Fuera de la palabra de Dios va a ser un fracaso total. Cuando la palabra de Dios no existe en un lugar, en otras palabras, cuando la palabra de Dios no existe en una vida, cuando la palabra de Dios escasea en la vida de un cristiano, ese cristiano va a caminar sin dirección, ese cristiano va a caminar sin revelación, ese cristiano va a caminar sin rumbo, ese cristiano va a caminar en derrota. ¿Por qué? La Biblia dice, somos más que vencedores. Para ser más que vencedores, la palabra de Dios tiene que regir en tu vida. Amén. No tu palabra, no aquel que dice, en mi manada así es como yo he nacido. Mi familia sabe que nací. Si tú has nacido así, pero Dios te ha llamado para cambiarte, para cambiar tu naturaleza, para cambiar tu forma, para cambiar tu carácter, para cambiar tu temperamento. En la presencia de Dios tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y no decir, yo soy así. Así es como me nacieron. Mi familia sabe que yo soy así. No, Dios no sabe que tú eres así. Dios conoce que te dan una palabra, que a través de esa palabra la naturaleza carnal se tiene que mover, la naturaleza carnal se tiene que menguar. Eso es lo que Dios conoce. Gloria. Cuando una persona no camina conforme a la palabra de Dios, no tiene dirección. Por eso muchos de nosotros cometemos muchos errores. Emprendemos cosas sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios, sin conocer la voluntad de Dios. Uno conquista hoy porque tiene un trabajo, porque tiene un coche. No consultas a Dios. Tú simplemente dices, Dios ya me ha bendecido con ese hombre. Dios es el que le ha enviado. ¿Quién te dice que todo lo que llega a tu vida viene de Dios? Cuando Dios te manda algo, Él lo tiene que confirmar con su palabra. Hoy en día, muchos cristianos hemos tomado decisiones y a través de esas decisiones hemos fracasado en muchas áreas. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la decisión no habíamos tenido en cuenta a Dios. El cristiano no debe tomar una decisión. El cristiano no debe hacer nada sin antes consultar a Dios. Porque cuando no hay palabra de Dios, no hay dirección, no hay revelación, no hay orientación. Cuando no hay palabra de Dios, todo está mal, todo sale mal, todo fracasa. Porque la palabra de Dios es la que garantiza la victoria. ¿Qué más, hermana? Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, No hace falta, déjalo hasta ahí. Poder leerlo en casa. Lo más importante ya lo hemos escuchado. Hoy en día la palabra de Dios está escaseando en Guinea. Está escaseando en la iglesia de Guinea. Esta no es la mejor iglesia. Aleluya. Ni siquiera hay una mala iglesia que yo sepa. Porque el problema no es la iglesia. El problema, repito, no es la iglesia. El problema somos nosotros, los que dirigimos las iglesias. Somos los que hemos hecho que la palabra de Dios escasee en la iglesia de Guinea. La iglesia no tiene problema. Nosotros los dirigentes somos los que hacemos que la palabra de Dios escasee en Guinea. Porque no queremos predicar a la gente la verdad. Ya no queremos enseñar a la gente la verdad. Queremos predicarles mensajes que les sientan bien en el cuerpo. Mensajes que la gente van a gritar aleluya, venir a poner dinero. Pero cuando se habla de decir, confronta el pecado, deja el pecado. Hoy en día no se habla del arrebatamiento de la iglesia. Hoy en día no se habla del infierno. Es un mensaje que está totalmente olvidado en la iglesia de Guinea. Hoy en día no se habla de las consecuencias del pecado.
Hoy en día no se habla del juicio final. No se habla de esas cosas. Solo la estéril va a dar a luz. Bartimeo va a recibir la vista. El paralítico se va a levantar. Eso no está mal. Pero darles primero la buena palabra. ¿Por qué? Jesucristo lo dijo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú y yo, lo primordial, lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te importe las demás cosas, porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, la sanidad, la liberación, el trabajo, el matrimonio, el negocio, la prosperidad, la extrema de la luz, te vas a seguir, porque es palabra de Dios. No hace falta pelear por estas cosas. No hace falta luchar por estas cosas. No hace falta hacer un programa para que la estéril dé a luz. Di a la estéril, si quieres dar a luz, di al paralítico, si te quieres levantar, di al cielo, si quieres ver, hay un camino, y ese camino es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque si buscas el reino de Dios y su justicia, vas a ver, vas a dar a luz, vas a tener marido, vas a tener trabajo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y su justicia lo trae todo. El reino de Dios y su justicia lo trae todo. Trae paz, trae felicidad, trae prosperidad, trae cambio, trae transformación, trae renovación, trae liberación. No hace falta pelear. Lo único que hay que hacer es buscar el reino de Dios. ¿Y qué es, pastor? Buscar el reino de Dios. Simplemente esto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Simplemente esto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero desgraciadamente, mucha gente, en lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios, viven conforme a la voluntad del novio. Porque es el que le paga la casa, es el que paga los canales, es el que matricula los niños. Muchos, en lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios, viven conforme a la voluntad del jefe. A pesar de vivir en la iglesia, a pesar de escuchar la palabra de Dios, pero en otros momentos pasan de hoteles a hoteles con su jefe. ¿Por qué? Porque no quiere perder el trabajo. ¿Por qué? Porque quiere ascender. ¿Por qué? Porque quiere que le suban el salario. Cuando el jefe te condiciona y te dice, si quieres seguir trabajando aquí, tienes que acostarte conmigo. Tú vas a decir, a Jesús mira mi situación. Aleluya. Jesús no comprende el pecado. Dios no entiende el pecado. Para Dios pecado es pecado. Pecado es pecado. Aleluya. Cuando tu jefe te dice, acuéstate conmigo, tú le dices que sea la primera y la última vez que yo soy cristiano. Prefiero perder el trabajo, prefiero irme a mi casa que acostarme contigo. Yo no lo voy a hacer. Prefiero estar bien con mi Dios que agradable a ti. Y que al final no te va a llevar a ningún sitio. Simplemente se acostará contigo y después te va a dejar y empezará a esperar a la siguiente que va a venir. Aleluya. Tenemos que ser transformados y confrontados con la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios tiene que ser lámpara en nuestros pies. ¿Por qué? Cuando caminamos en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va a alumbrar el camino y no tomaremos caminos equivocados.
no tomaremos decisiones equivocadas, no emprenderemos acciones equivocadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una lámpara que instruye a los pies para andar en el camino de la luz. Aleluya. Amén. Vamos a ir en otra persona de la Biblia. Vamos a hablar de Moisés. Aleluya. Éxodo capítulo 4. Versos 1 al 5, rápido.